Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la parte 5 de la familia que ora, abre los cielos a la siguiente generación. La familia que ora, abre los cielos a la siguiente generación. Y hablamos de Ana, hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob, pero vamos a hablar acerca de lo que ocurre cuando una familia ora, de lo que ocurre cuando papá y mamá oran por los hijos, de lo que ocurre cuando la familia se une a orar, que es algo muy, muy poderoso. Job, capítulo 1, versículo 5. Job 1:5 dice que Job ofrecía sacrificios por sus hijos todos los días. Job ofrecía sacrificios por sus hijos todos los días, porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice la palabra, Job lo hacía todos los días. La oración de un padre, la oración de una madre, la oración de la familia levanta un cerco espiritual alrededor de los hijos y los protege de todo ataque del enemigo. Usted sabe la historia de Job, ¿no? Satanás sabía que no podía tocarlo. De hecho, él mismo lo dijo. Le dijo, cuando Dios le pregunta de dónde viene, dice: de rodear el mundo, la tierra. Y Dios le dice: ¿por qué no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice: no le puedo hacer nada si tú lo tienes protegido. Entonces, cuando oramos, cuando clamamos, cuando nos unimos como familia a orar, o cuando un papá o una mamá se levantan para orar por los hijos, para clamar por los hijos, ¿qué pasa? Levanta muros de protección, cercos de protección en los hijos. En lo espiritual, la oración de una madre, la oración de un padre crea un escudo espiritual que protege a los hijos de todo peligro, de todo mal, que protege a los hijos de todo ataque del enemigo. Por eso hoy oramos por esto. ¿Sabe por qué? Porque los hijos están siendo atacados, la juventud está siendo atacada en este tiempo, y hay muchos jóvenes que están muriendo a temprana edad por enfermedad, por accidente, por homicidio, por suicidio, en medio de un atraco. Mueren de forma espantosa y uno dice inexplicablemente: ¿qué está pasando? Pues papá y mamá tenemos que levantarnos y entender que el enemigo está atacando, y que tú y yo tenemos que levantar un muro de protección alrededor de nuestros hijos. Tenemos que levantar un muro de protección alrededor de nuestros hijos. Usted recuerda cuando venía la mortandad de primogénitos para Egipto. Había que poner un dintel, pintarlo de rojo, y así el ángel de la muerte no tocó a los primogénitos y a los hijos de Israel. Eso habla de una protección, de una cobertura en medio de una mortandad. Cuando llegaron las plagas, fueron protegidos en medio de las plagas. En el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio, todos murieron, pero hubo una protección para Noé y su familia. En el tiempo de Lot hubo una protección para Lot y su familia. Entonces, Dios protege a sus hijos, Dios protege a su pueblo, Dios protege y escucha a Dios el clamor de una madre, el clamor de un padre. El gran problema es que los padres modernos no están orando por los hijos. Los padres han perdido el orar por los hijos. Los padres han perdido el bendecir a los hijos, el profetizar sobre los hijos. Los padres han perdido el ungir a los hijos. Mi esposa me cuenta que ella se dormía y en las mañanas amanecía con la frente llena de aceite. Obviamente mi suegra estaba allí orando por ellos y ungiendo a cada uno de sus hijas. Y hay una protección de Dios, hay un cuidado de Dios. Cosas que parecen locura, el enemigo te hace creer que eso es locura. El enemigo te hace creer
que te estás volviendo loco porque le untas aceite a tus hijos, oras por ellos, los bendices, profetizas sobre ellos. Es la trampa del enemigo. ¿Para qué? Para que tus hijos queden desprotegidos espiritualmente. Por eso hoy, al principio les dije que Dios abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. ¿Por qué? Porque cosas que el hombre natural percibe como locura tienen un poder en el ámbito espiritual. El hombre natural, dice la palabra, no percibe lo que es del espíritu, no las puede entender y para él son locura. Pero esta locura tiene un significado espiritual muy profundo y muy poderoso. Tome aceite, unja a sus hijos, profetice sobre sus hijos, declare palabras sobre sus hijos, ore por ellos constantemente. No tenga miedo. Saque de su vida tanta doctrina loca que se ha levantado en este tiempo. O qué loco estaba Jacob cuando empezó a bendecir a cada uno de sus hijos y a profetizar, en otras palabras, lo que le sucedía. Y lo que así decía, eso sucedió. Cuando Noé maldijo a Can, lo que le dijo Noé, le pasó a Can toda su vida. Usted y yo tenemos que levantarnos para bendecir a nuestros hijos, para profetizar sobre ellos. El enemigo lo entiende y es por eso que ha levantado falsas doctrinas para apagar la voz del Espíritu en tu vida. No apagues la voz del Espíritu en tu vida. Muévete en el mundo espiritual. Entonces, Job todos los días ofrecía sacrificios a Dios. Oraba por ellos y decía: Señor, perdónalos porque quizá han pecado. Ore usted por sus hijos. Padre, perdona a mis hijos, guárdalos, protégelos, líbralos de todo peligro. Señor, protege a mis hijos, unge a mis hijos, Padre. Y si están dormidos, vaya y enchásquelos de aceite. Póngale aceite en la cabeza, en los pies y profetice allí sobre ellos. Parece locura. Unja su cama donde duerme, unja su ropa. Ore por ellos. Job oraba, pedía perdón por sus hijos. Una madre que ora, un padre que ora, puede pedir a Dios que proteja a los hijos, que Dios envíe ángeles que protejan a los hijos, ángeles que rodeen a sus hijos y que sus hijos sean guardados del mal. Hay un salmo muy poderoso que me gusta mucho y siempre se lo declaro a mis hijos y lo oro en mis hijos. Es el Salmo 121 que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y lo declaro en mis hijos, que mis hijos serán guardados por ese que guarda Israel, que mis hijos serán guardados por Dios, que mis hijos serán protegidos por Dios. Dice el Señor: guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Parece locura, pero en lo espiritual hay una protección, hay un cerco de parte de Dios. Mamá y papá, tenemos que levantarnos a orar, a clamar y pedirle a Dios que levante muros de protección en nuestros hijos, en un mundo donde se han disparado los suicidios, en un mundo donde se han disparado los homicidios, en un mundo donde se disparan los accidentes de tránsito, donde hay muertes por enfermedades, muertes inexplicables, obras de las tinieblas para cortar a temprana edad a hijos. ¿Y para que qué? Para que una descendencia allí muera. Pero usted y yo tenemos una promesa, y es que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Usted y yo hemos declarado y profetizado en nuestras vidas, en nuestros hijos, que mis hijos son como flechas en aljaba, que cuando yo llegue a viejo no tendré vergüenza porque mis hijos están conmigo. El enemigo quiere hacerte creer que tu hijo no tiene remedio, que tu hijo ya es un fracasado, es un perdido. El enemigo quiere hacerte creer que tu hijo va a morir ya en el fracaso, que tu hijo va a morir en la ruina, en el estancamiento, que tu hijo va a morir siendo ya el
fracasado del pueblo, usted levántese para que sea transformado por el poder de Dios. Número 2, cuando la familia ora, cuando papá y mamá oran, se desata el propósito de Dios en la vida de los hijos. Ya lo vimos con Ana. Ana oró por Samuel. Ana consagró a Samuel. Ana dijo: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Cuando papá y mamá se ponen de acuerdo para orar, cuando papá dice: yo me voy a levantar a orar por mi hijo, desata y declara una palabra sobre su hijo, profetiza sobre su hijo. Usted está bendiciéndolo así como Ana. Ana dijo: yo lo voy a dedicar a Dios, lo voy a dedicar, lo voy a consagrar. Ana estaba profetizando sobre él. Ana estaba declarando que él sería un siervo de Dios. Ana estaba ungiéndolo. Ana estaba levantándolo como un instrumento de Dios. Y eso hizo. Usted y yo tenemos que hacerlo. Que nuestros hijos descubran el propósito de su vida en Dios. Que nuestros hijos descubran cuál es el propósito de su vida en Dios. Así que cuando padres o cuando la familia ora, clama por una dirección de parte de Dios para sus hijos, para que se cumpla el propósito de Dios en los hijos, entonces ocurren milagros en la vida de nuestros hijos. Mire, esa oración de Ana en el ámbito espiritual, esta oración abre los cielos para que nuestros hijos sean guiados por el poder del Espíritu Santo hacia el propósito que Dios ha diseñado para ellos. Cuando hay una mamá que se levanta como se levantó Ana, tus hijos, mamá, tus hijos son llenos del Espíritu Santo, son llenos del poder de Dios y descubren el propósito por el cual fueron llamados por Dios. Y hablamos de Ana, pero toca este punto con Ana. ¿Cómo es tu oración, mamá, por los hijos? Porque hay mamás que piden por los hijos, pero son cosas materiales. No está mal, digo, pero enfócate en lo espiritual de tu hijo. Porque hay mamás que oran por los hijos para que le vaya bien en los negocios, prosperen y avancen y sean ricos y multimillonarios y tengan éxito. Pero no oran para que sus hijos crezcan espiritualmente, que es lo más importante para ellos. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar toda la riqueza de este mundo si su alma se pierde? Ora, mamá, por tus hijos. Ora, papá, por tu hijo, para que sea lleno del Espíritu Santo, para que sea lleno del Espíritu Santo, y que tu oración sea: Padre, que mis hijos se conviertan en hombres y mujeres de Dios, que mis hijos marquen a la siguiente generación, que mis hijos dejen una herencia poderosa en esta tierra. Padre, que mis hijos anden por caminos de rectitud. Padre, que mis hijos te amen, que mis hijos te sigan. Dígale: Padre, pon hambre de tu Santo Espíritu en mis hijos, que mis hijos tengan necesidad de orar, así como tienen necesidad de agua, de comida, que mis hijos necesiten tu Santo Espíritu. Pero escuchen, el problema de nosotros es que oramos y queremos que las cosas cambien ya. Dice la palabra que Ana oró año tras año, tras año, tras año, oró Ana. Eso me indica que Ana demoró años orando. Y tú oras un día y ya te cansaste. Oras un mes y me escriben por aquí: hermano, pero es que ya tengo un mes orando y no veo respuesta. Hasta que tengas vida, sigue orando. Hasta que tengas vida, sigue orando. Porque hay mamás y papás que bajan los brazos al mes. Dicen: ya no oro más, no veo nada.
sigue orando. Aunque el panorama parezca oscuro, sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo, sigue buscando a Dios, sigue amando a Dios, sigue orando con intensidad, sigue clamando con fuerza por tus hijos, por tu descendencia. No bajes los brazos. Ayer les dije que cuando oramos, y si tú ves que estás orando y el enemigo más se levanta, sigue orando con más fuerza. Él se levanta porque sabe que si tú sigues orando, él tendrá que huir de tu familia. Mamá, papá, cuando tú te levantas a orar, cuando tú te levantas a clamar por tus hijos, el enemigo tiene que quitar sus manos de tus hijos. Satanás tiene que quitar las manos de tu familia cuando alguien se levanta a orar. Cada vez que te levantes a orar y a clamar, él tiene que huir, tiene que retroceder. Mira esto. Dice la palabra, resistid al enemigo y él huirá de nosotros. Jesús estaba en el desierto en un ayuno y llega Satanás para tentarlo y no pudo. Satanás se apartó de Jesús, pero no se fue, se apartó porque no pudo. Esperó otro momento y llegó otra vez para atacarlo. No pudo y otra vez se apartó, pero se quedó allí. Y llegó otra vez y no pudo y se apartó. Y Satanás siempre estuvo esperando el momento para hacer caer a Jesús. Eso indica que él huye, pero está siempre como un león rugiente esperando el momento en que tú bajes los brazos para destruirte. Por eso es que tú y yo tenemos que entender cómo se mueve el enemigo. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra, resistidlo y él huirá. Él viene, ataca, pero si yo resisto, él tiene que huir. Pero volverá en cualquier momento para volver a atacar. Y si me encuentra con los brazos caídos, sin oración, sin conexión con Dios, entonces seré presa fácil del enemigo. Por eso Jesús dijo, oren en todo tiempo. Orad sin cesar, o sea, oren sin parar. Es lo que no hemos entendido, porque a veces oramos por un propósito y apenas ese propósito se cumple, nos desconectamos de Dios. Y es por eso que hay mucho fracasado espiritualmente. Está mal económicamente, Señor, bendíceme, bendíceme, Padre. Y apenas Dios da la bendición económica, se apartan de Dios. Y dejan de orar y ya no oran. Y entonces viene otra vez el ataque. Y a los meses otra vez, hermano, ore por mí. Hay gente que busca a Dios por una circunstancia y no ha entendido que a Dios no lo buscamos por una circunstancia. Dios es mi vida, Dios es mi todo, Dios es todo, todo es Dios para mí. Y cuando entendamos eso, entonces entendemos que yo no busco a Dios por una circunstancia, por un motivo, por una razón. Simplemente busco a Dios porque Él es mi todo. Y si Él no está en mí, el Santo Espíritu no está en mí, simplemente yo muero. Así que para tener vida, necesito buscar a Dios todos los días de mi vida. Él es mi todo. Él es mi agua, Él es mi alimento. Él es todo lo que yo necesito. Pero no lo buscamos porque hay un hijo enfermo y a lo que el hijo se sana, ya no buscamos. Lo buscamos porque estamos sin empleo y apenas hay empleo, ya no lo buscamos. Lo buscamos porque hay un problema en el hogar. Hay gente que busca a Dios como un bombero para apagar un incendio. Así no funciona la relación con Dios. Si usted de verdad quiere ver la bendición de Dios en su vida, en su hogar y en su familia, permita usted que el Señor le llene de su Santo Espíritu y aprenda a caminar en una vida en santidad, en una vida para Dios como caminó Abraham, Isaac y Jacob. Gente que después que tuvo un encuentro con Dios, nunca más se despegaron de Dios, sino que siguieron su vida para Dios. Ana no permitió que Samuel se desconectara de Dios. Ana entendió que Samuel sería un hombre de Dios. Y Samuel toda su vida caminó en integridad para Dios. Samuel caminó toda su vida como un profeta de Dios, como alguien que le sirvió a Dios.
El gran problema es que hemos cogido a Dios como deporte. Otros lo tienen como religión. Otros creen que Dios es un domingo en un templo cantando coritos y escuchando una prédica. Otros creen que Dios es este programa. No, Dios está presente en todo tiempo, en todo momento. Al acostarme, al levantarme, al caminar, al andar, al comer, al hacer ejercicio, al predicar, al viajar, al dormir. Dios es mi todo. Y cuando está el Espíritu en nosotros, entonces tenemos la victoria de Dios. Entonces, como Ana, consagrar a nuestros hijos. Consagra a tu hijo que tenga una vida de Dios. Que tus hijos sean de Dios. Que amen a Dios. Que le sirvan. Punto número 3. Cuando la familia ora, se rompen ataduras y maldiciones generacionales. Ya lo vimos hace algún tiempo en el ayuno. Hay algunos que no creen en esto, pero en el tiempo, en lo espiritual, esto existe y esto es muy real y se ve palpable en los frutos. Entonces, cuando una mamá y un papá oran, cortan y rompen ataduras en los hijos. Esa maldición generacional que viene de los antepasados es cortada en los hijos. La oración de los padres, la oración de la familia tiene el poder de liberar a los hijos de cadenas espirituales, de ataduras emocionales y de maldiciones generacionales. Génesis 25, 22 y 23. Rebeca, una mujer que aunque tomó decisiones cuestionables en cuanto a Jacob, oró y buscó el propósito de Dios para que su linaje prevaleciera. Ya lo hablamos. Así que Dios usó a Jacob para establecer su pacto, el pacto que había hecho con Abraham. Dios usó a Jacob para establecer este pacto. A pesar de que hubo conflictos familiares, ese pacto que Dios hizo con Abraham se vio reflejado en Jacob por una decisión que toma una mujer como Rebeca. Usted y yo tenemos que levantarnos como familias de Dios, como hombre de Dios, como mujer de Dios, para que nuestros hijos sean cortadas esas maldiciones, para que nuestros hijos se rompan ataduras. Mire, parece locura, pero vaya a la habitación de su hijo, tome aceite y empiece a orar y diga: Padre, rompe ataduras. Hijos que están atados a la pornografía, a la masturbación, desórdenes sexuales, andan con una mujer hoy, con mañana con otra. Claro, si usted le enorgullece que su hijo ande con una mujer hoy, porque hay papás que se enorgullecen de eso, que su hijo ande con una mujer hoy, mañana con otra, pasada con otra, buscando adquirir una enfermedad como el SIDA. Bueno, eso es asunto suyo, pero hay hijos que andan en desorden sexual, hay hijos que tienen una vida promiscua, hay hijos que andan consumiendo drogas, alcohol. Ore por sus hijos. Ore por sus hijos y hágalos libre. Rompa esas ataduras, esas cadenas espirituales. Mire, su hijo es como un prisionero en el mundo espiritual. Está así, con sus manos atadas, con cadenas y pies espiritualmente. Y quizá quiere salir de las drogas, pero no puede. ¿Cuántos hijos hay que quieren salir del alcohol y no pueden? Quieren salir y dejar la vida, pero no pueden. Si usted le pregunta a su hijo borracho y te dice: yo quiero salir, pero es que a veces no puedo, el alcohol me llama. ¿Sabe qué lo llama? No es el alcohol, es que está atado y no puede salir, no puede. Y hay un papá, una mamá que tiene que levantarse para romper esas cadenas, esas ataduras. En el mundo espiritual está así. En el mundo físico tú dices: eso es un degenerado, un loco, eso es un borracho, alcohólico, eso no quiere dejar el alcohol. Pero tú y yo, que somos del mundo espiritual, podemos entender que están atados a cadenas. Y él dice: yo quiero salir, yo no quiero seguir tomando. Y ahí está. Y no puede, porque hay una cadena que se tiene que romper. Se le pregunta a un drogadicto y dice: yo quiero dejar la droga, pero no puedo. El cuerpo me pide más.
hay una cadena espiritual que lo está atando. El que es atado a la pornografía quiere salir y no puede porque su mente está atrapado espiritualmente a cadenas. Y el que no es espiritual dice, ya yo no, eso es un perverso, es un pervertido. Pero hay cadenas que atan y están atando. Y si usted y yo no entendemos esto, va a ser complicado que nuestros hijos tengan libertad. Usted tiene que entender cómo está operando el enemigo en tus hijos, en tu familia, y empezar a orar por ellos y pedir a Dios que se rompan cadenas. Entonces, para recordar, punto número 1, protección divina de parte de Dios. Orad como Job, que se levanten muros de protección alrededor de nuestro hijo. Número 2, que Dios, orar a Dios, que Dios revele el propósito de nuestros hijos, así como oró Ana. Y número 3, que se rompan maldiciones generacionales, que se rompan ataduras, que se rompan yugos, que se pudra el yugo en los hijos. Se rompa la brujería, la hechicería, ataduras. Mira, hay hijos que fueron atados desde que nacieron. Fueron atados a idolatría desde que nacieron. Llevan el nombre de una figura, de un santo, de una virgen. Fueron atados a brujería. Fueron atados a hechicería, a maldiciones. Hay papás que han atado a los hijos espiritualmente. Serás un fracasado igual que tu abuelo. O tú no sirves para nada, eres un inútil. ¿Cuándo en la vida vas a prosperar? Nunca, si eres esto. En vez de profetizar sobre ellos, declarar la palabra, muchos padres se han dedicado a maldecir a los hijos. Y luego se quejan, hermano, ore porque mi hijo es un rebelde. Hermano, ayúdeme en oración porque mi hijo... ¿Cómo no? Si tú lo ataste. Fuiste tú. Dice la palabra de Dios que la palabra tiene poder. Y lo que atamos aquí en la tierra es atado en el cielo. Y lo que aquí desatamos es desatado en el cielo. O si usted no lo quiere creer, es cuestión suya. Pero en el mundo espiritual, las tinieblas operan de una forma. Y a veces el enemigo no quiere que tú despiertes. No quiere que tú abras los ojos espirituales. Porque al abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales, entonces tú entenderías cómo opera el enemigo y te levantas con fuerza para destruirlo. Es tiempo de levantarnos, hermanos, y clamar y clamar. La oración de la familia trae libertad a los hijos. La oración de un padre, de una madre, trae libertad a los hijos. La oración de una madre corta esa maldición generacional o ese patrón repetitivo de conducta, como quieran decir muchos hoy. Lo cortan los hijos. Es decir, si mis abuelos fueron drogadictos, fueron ladrones, corruptos, hechiceros, brujos, mi papá lo fue, yo lo practiqué, pero ¿sabe qué? Ya yo conocí al Señor y ahora mis hijos, mi descendencia, no practicará esas cosas, sino que será una descendencia que ame a Dios, que siga a Dios. ¿Por qué? Porque yo, mamá, papá, me levanto hoy para cortar toda conducta repetitiva o toda maldición generacional en mis hijos. Ya solo hablamos en un ayuno que tuvimos. Número 4. Cuando una familia ora por los hijos, entonces los hijos son cubiertos por la misericordia y la gracia de Dios. La oración de un padre, de una madre, trae la misericordia, trae la gracia de Dios sobre los hijos. En Mateo 15 se habla de la mujer sirofenicia que intercedió por su hija que era atormentada por un demonio. Y esta madre dice: Señor, socórreme. Y es donde se habla que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Se recuerda ese pasaje, no? Mateo 15, la mujer sirofenicia. En el mundo espiritual, la oración de un papá, de una mamá, es un canal de bendición para nuestros hijos. La oración de un padre, de una madre,
abre puertas para que nuestros hijos reciban milagro. Papá, mamá, sé un canal de milagro para tus hijos. Sé un canal de milagro para tus hijos. Ora por tus hijos, para que tus hijos sean libres de lo espiritual. Pero si están enfermos, pon la mano sobre ellos, ora por ellos para que Dios traiga sanidad, para que la misericordia de Dios les alcance. Número 5. Y ya lo hablamos también, pero voy a tocarlo dentro de este punto porque estamos hablando acerca de lo que sucede cuando la familia ora. Y rápidamente, número 5. Cuando un papá o una mamá oran por los hijos, se despliega una herencia espiritual. Recuerde que hablamos que hay 3 tipos de herencia. La herencia material, el carro, la casa, la finca, que hasta se matan por esas cosas los hijos. Hay una herencia genética que se parece en la oreja, que se parece en el cabello, se parece en la nariz, en los ojos. Es una herencia genética, una huella genética. Y hay una herencia espiritual. Y esa es a la que tú y yo tenemos que apuntarle. A la herencia espiritual. ¿Qué herencia espiritual estás dejando en los hijos? Cuando una mamá, cuando un papá oran, establecen una herencia de fe a los hijos. En Deuteronomios, Dios le da la orden al pueblo de Israel y le dice a los papás: estas palabras que yo te enseño, tú se las enseñarás a tus hijos. Al acostarse, al levantarse, al caminar, al andar, las repetirás una y otra vez a tus hijos. Dios estaba dando la instrucción de que los hijos, los padres, le recordaran a los hijos la palabra de Dios, las instrucciones de Dios todos los días, cuando fueran por el camino, cuando fueran a acostarse, cuando se levanten, les recordaran que ellos tenían una relación con Dios. Mira cómo tú y yo hemos olvidado esta cosa. Cómo tú y yo hemos olvidado esto. Porque hay muchos papás que son evangélicos, cristianos, pero nunca le recuerdan a su hijo que hay que orar. Nunca le recuerdan a su hijo que la misericordia de Dios un día los alcanzó. Mamá, papá, cuéntale a tus hijos tus experiencias con Dios. Hijo, yo un día estaba orando y el Espíritu me tomó y hablé en lenguas. Yo quiero, hijo, que el Espíritu también te toque tu vida. Yo quiero, hijo, que tú seas lleno del Espíritu. Yo quiero, hijo, que tú seas lleno de la presencia de Dios. Hijo, la palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hijo mío, no andes tú por caminos de maldad. Hijo mío, no te sientes en la silla de los malos. No te sientes, hijo, con malos. Dice el Proverbios: hijo mío, que si a la sabiduría que representa a Dios tú la buscaras como al oro y como a la plata. Pero no lo hacemos. No estamos dejando una herencia espiritual en nuestros hijos. Hay una tarea que los padres no estamos haciendo, y es una tarea que mandó el mismo Dios, directriz misma de parte de Dios. No fue Moisés, fue directriz misma de parte de Dios. La de instruir al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Una herencia espiritual. Una herencia espiritual. Tú le puedes dejar a tus hijos muchos millones en la cuenta. Le puedes dejar casas, carros, fincas. Pero la mejor herencia que les puedes dejar es una relación con papá. Es una vida de oración, una vida consagrada a Dios. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es que tú todas las madrugadas orabas por ellos, y ellos ahora, ya en su vejez, tienen una vida de bendición, una vida de victoria. Mamá, papá, en el nombre de Jesús te exhorto hoy a que ores por tus hijos, a que profetices en tus hijos, a que unjas a tus hijos, a que pongas las manos sobre ellos y declares bendición sobre ellos, y que cortes toda maldición generacional. Levántate, mamá, papá, a orar por tus hijos. Y punto número 6 para terminar: cuando la familia ora, los cielos se abren
sobre las siguientes generaciones. La oración persistente de un papá, de una mamá, abre los cielos y permite que los recursos, que la bendición de Dios fluyan sobre los hijos. Mira, la viuda de Sarepta intercedió y obedeció a la voz del profeta, que le dijo: haz una torta sobre la ceniza o bajo la ceniza, con el poco harina que te queda y el poco aceite. Pero ella obedeció la voz, porque sabía que no era un hombre el que estaba hablando, sino que era un hombre lleno del poder de Dios. Y así lo hizo la mujer. ¿Y qué pasó? Vino abundancia. Entonces, cuando mamá y papá oran y los hijos son consagrados a Dios, en el mundo espiritual hay una bendición enorme, pero en lo material tus hijos son prosperados económicamente. Tus hijos no andarán en fracaso. Las mejores empresas se abrirán para tus hijos. Las mejores universidades se abrirán para tus hijos. Los mejores colegios se abrirán para tus hijos. Tus hijos tendrán puertas abiertas. ¿Por qué? Porque hay una mamá, un papá que oran. Hay una mamá, un papá que ora. Cielos se abren, así como la viuda de Sarepta abrió un camino de alimento para sus hijos. Tú puedes abrir un camino de bendición en la parte profesional para tu hijo. ¿Cuántos hijos no hay que terminaron una carrera, una maestría, son doctores y están allí fracasados en la vida? Fracasando en la vida. Tienen ya 50 años y todavía dependen de papá y mamá. Son fracasados en la vida. Tus hijos no serán un fracaso. Tus hijos terminarán de estudiar en una buena universidad y se abrirán puertas de empleo. Se abrirán puertas de empresas para ellos. Honrarán a Dios, amarán a Dios, pero tendrán la bendición de Dios. Dios bendecirá a tus hijos por tu clamor. Dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Y Dios honrará tu oración, mamá, tu oración, papá. Dios lo honrará trayendo bendición a tus hijos. Dios honrará tu clamor, tu oración, abriendo los cielos para nuestros hijos. Dios honrará a ti, mamá, a ti, papá, que has orado. Dios honra a los que rehonran. Y la honra es la bendición sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos. Las madres que oran, los padres que oran, usted puede clamar por la prosperidad de su hijo. Clame a Dios. La palabra prosperidad está distorsionada en este tiempo. Proclame a Dios por la prosperidad de sus hijos. Pídale a Dios que bendiga a sus hijos, que le abra puertas a sus hijos, y que sus hijos sean de bendición para usted, que sus hijos sean de bendición para tu vida, que así como tú trabajas ahora fuertemente, arduamente para que ellos tengan alimento, un día ellos también tendrán cielos abiertos, tendrán un buen trabajo, un buen empleo, o serán empresarios y serán de bendición para sus hijos. 6 cosas importantes. Número 1, cuando la familia ora, trae protección divina sobre los hijos. Número 2, los hijos descubren el propósito de Dios. Número 3, se rompen ataduras, se pudre el yugo, se rompen maldiciones generacionales. Número 4, los hijos son cubiertos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Número 5, se despliega una herencia espiritual en los hijos. Y número 6, los cielos se abren a favor de nuestros hijos. Los cielos se abren a favor de nuestros hijos. Y usted, mamá, papá, ore, profetice que los cielos se abren sobre sus hijos.
Ya no más maldiciones lance sobre tus hijos. Ahora profetiza que los cielos se abren para tus hijos. Cuando la familia ora, hay un impacto espiritual en la familia. Protección, liberación, guía y bendición para los hijos. Y esto afecta a mis hijos, a mis nietos, mis bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Miren, ore por sus hijos. Y sabe algo, si quiere orar, ore el Salmo 121 por sus hijos. En medio del clamor suyo diga: Padre, mi socorro viene de Jehová. Padre, que mis hijos entiendan que el socorro, que el pronto auxilio viene de parte tuya, Padre. Que mis hijos entiendan que tú eres Dios, que tú no das su pie al resbaladero. Padre, que tú guardas su salida y su entrada. Ore por sus hijos constantemente, no deje de orar. A veces nos escriben: es que ya tengo 1 año orando, 2 años. Hasta que tengas vida, sigue orando. Hasta el último suspiro de tu vida, sigue clamando por tus hijos. Dios te dará la victoria. Tus hijos no son una maldición, tus hijos son una bendición. Tus hijos no son una atadura, tus hijos son una bendición. Tus hijos no son tu dolor de cabeza, son tu alegría. Tus hijos no son tu fracaso, son tu victoria. Tus hijos son un regalo que Dios te ha entregado. Y dice la palabra, son como flechas en aljaba del guerrero. Cuando llega viejo no tendrá de qué avergonzarse. Hijos son como flechas que nosotros lanzamos en nuestra defensa. Son como flechas que nosotros lanzamos al mundo. Nuestros hijos son bendición. Así que desde hoy, mamá, papá, no maldigas a tus hijos, bendícelos, profetiza sobre ellos, ora por ellos, úngelos y declara sobre ellos que la presencia del Señor estará siempre en sus vidas. Padre, gracias. Gracias por nuestros hijos. Gracias. Yo te pido, Padre, tu presencia, tu gloria, tu unción esté en ellos. Bendice a mis hijos, Padre. Bendícelos. Y te pido, Dios, que sean hombre y mujer de gloria. Hombre y mujer que te amen, que te sirvan y que vivan para ti. Dios, con mi esposa nos comprometemos a guiarlos, a clamar por ellos y a dejarles una herencia espiritual, a abrirles un camino espiritual, a levantar muros de protección. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que levantes hoy hombres y mujeres, papás, mamás, Padre, que oren como Ana. Señor, que obren como la viuda de Sarepta, que oren como la sirofenicia. Padre, en el nombre de Jesús, tu presencia ahora llena a cada papá, cada mamá y dale sabiduría, esa sabiduría tuya, Padre, para poder criar a los hijos, para poder hablarles de ti, darles el poder y la autoridad para hacerlos libres de toda atadura, toda cadena y que pudra el yugo en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias por tu palabra en esta hora, porque nos has hablado. Gracias, porque tú nos has direccionado, nos has mostrado el camino. Gracias. Que tu Santo Espíritu cada día nos llene y nos haga más y más sensibles, más y más abra nuestro entendimiento para que podamos ver y entender cómo opera el enemigo que quiere destruir nuestras familias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por unirse, por conectarse.